Hola, ¿cómo están? Voy a partir con el video de un modelo hidráulico. En este caso vamos a partir desde lo más atrás posible por un montón de cuestionamientos que a veces uno se hace cuando hace este modelo. Voy a ver modelos hidráulicos más simplificados y más puntuales en otros videos. En este caso este video va a ser un poco más largo. Ya, chiquillos. Entonces, el objetivo la verdad es que no está planteado como lo había pensado, pero lo importante es que deben saber que vamos a partir por Bernoulli, vamos a pasar por Torricelli y vamos a buscar varios por qué al modelo hidráulico que uno se plantea a veces cuando lo estudia de los libros. En el fondo es encontrar unas cuantas preguntas que uno se hace y tratar de responderlas lo mejor posible. Ya, chiquillos, partamos con el teorema de Bernoulli. Bueno, para entender el teorema de Bernoulli, yo creo que todos ya lo conocen a esta altura y en este nivel deberían por lo menos haberlo escuchado. Es que yo sí tengo un sistema de tubería. Yo tengo dos tuberías, por ejemplo, donde hay un cambio de sección, o sea, tengo una tubería que tiene una sección distinta, o tengo una tubería donde la altura no es la misma. Eso cambia completamente cómo se mueve el flujo dentro y lo que cambia principalmente es la energía. Ahora, existe algo súper importante, que si yo considero las tuberías como ideales donde no hay pérdida, lo que va a pasar es que aunque cambien las dimensiones de las tuberías y cambien las presiones y cambien las velocidades, la energía total en cada uno de los puntos sería la misma. Y si, sobre todo si es un tramo cercano, va a ser mejor la aproximación. Entonces, en este caso vamos a utilizar Bernoulli. Y lo que hace es ver la energía, por ejemplo, si yo lo puedo ver acá claramente, en todo este punto, este segmento, el segmento uno debería tener exactamente la misma energía que en el segmento 2. Entonces, para eso vamos a ocupar Bernoulli, porque nos va a permitir plantear una ecuación que vamos a utilizar más adelante. Ya, entonces ya sabemos que la ecuación en el punto uno, perdón, la energía en el punto uno es igual a la energía en el punto 2 en el sistema de tuberías. Ya, debemos tener en cuenta que existen varios tipos de energía que participan en todo esto. Entonces, por ejemplo, veamos el, el punto uno. Yo sé que aquí como mínimo voy a tener energía potencial, cinética y el trabajo realizado, o sea, una fuerza que se haya aplicado para poder desplazar esto. Resulta que en el punto 2 también voy a ver energía potencial, también voy a ver energía cinética y también la energía aplicada. Pero resulta que todas estas van a haber variado un poco y si bien la suma total de estas tres va a ser la misma, aquí internamente algo va a cambiar. Ya, ahora debemos tener en cuenta que para calcular la energía potencial decimos que es m por g por h, donde m es masa, la masa del fluido, g es la aceleración de gravedad y h es la altura. Siempre tenemos que tener una altura de referencia, o sea, este volumen de agua está a una cierta altura y por lo tanto está afectado por la aceleración de gravedad de la Tierra. Ahora también tenemos energía cinética. La energía cinética se puede calcular como medio de la masa por la velocidad al cuadrado, debido al fluido, a la velocidad con que la que está fluyendo. Por lo tanto, aquí tenemos una velocidad y acá tenemos otra. Energía aplicada, en este caso estamos hablando del trabajo realizado. Si que yo apliqué una fuerza para poder desplazar ese fluido, esta fuerza lo movió un trayecto de la tubería y eso se puede calcular como trabajo, lo cual también es una unidad de energía. El tramo 2 también refleja lo mismo, que en el fondo es cómo se va moviendo el trabajo, la fuerza, y cómo se va moviendo, por ejemplo, de que no siempre el segmento de tubería que recorre, ese volumen no es el mismo, o sea, el volumen es el mismo, pero el largo es distinto porque las dimensiones de la tubería cambian. Aquí lo podemos ver claramente que delta X, que es el trayecto, yo lo multiplico por F, logrando que, logrando obtener el trabajo realizado. Finalmente, yo sé que la energía total que tengo en un punto es la suma de las tres energías, potencial, cinética y trabajo. Lo que debemos hacer es que vamos a igualar estas dos energías en los dos puntos y vamos a reemplazarlas. ¿Cómo las vamos a reemplazar? Tenemos energía a este lado, o sea, energía potencial, cinética, trabajo del punto uno de la tubería, potencia, potencial, cinética y trabajo realizado en el punto 2.
podemos ver que aquí está la sumatoria. Luego reemplazamos por las fórmulas individuales de energía, donde podemos ver masa, aceleración, altura, velocidad, fuerza, distancia, y el otro lado, en el otro punto también vemos los mismos valores. Ahora, aquí lo que vamos a hacer, para arreglar esta ecuación, la vamos a multiplicar por 1 dividido B, o sea, donde B es el volumen. Es importante esto porque toda la ecuación, si yo la veo, va a quedar dividida por el volumen. Luego vamos a tomar otra consideración en cuenta. Sabemos que el volumen yo lo puedo calcular en cualquier sistema de tubería como la sección transversal, que es A para este caso, por el largo de la tubería que esté ocupando. Y así yo puedo calcular el volumen que está acá. ¿Por qué les digo esto? Porque si vemos la ecuación, en algunos componentes de las ecuaciones yo lo dejo igual en el denominador, pero aquí en algunos otros componentes cambian. Ya. Esto se hace para hacer un par de modificaciones en la ecuación y que lleguemos a una ecuación que nos va a servir más para poder trabajar con ella. Existe una característica que debemos saber. Primero, que si dividimos por B es porque yo sé que la densidad es igual a la masa dividido en el volumen, y la densidad nos va a servir porque es una característica que identifica cada fluido. Y otra característica o otra ecuación que tenemos que tener clara es la de presión. Presión es la fuerza que se aplicó por unidad de área. Es re importante esto, por si acaso. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a separar, fíjense, separamos m dividido b, multipliqué gh, y le quedó dividido en 1. Acuérdense que aquí, para los que se le olvidó, puede haber un 1 imaginario para poder acomodar las ecuaciones, que es el elemento neutro multiplicativo. Entonces, fíjense aquí, m dividido h, todo el resto del factor, una multiplicación. M dividido en b, que diga m dividido b, m dividido b, por la velocidad dividido 2. Aquí, fuerza 1 dividido en área 1 por la distancia, que es la misma. Maravilloso, ¿por qué? Porque resulta que por eso es que hicimos el cambio y colocamos esta forma de expresión del volumen, como área por el alto, por el trayecto. ¿Para qué? Para que se fuera esto. Aquí, por ejemplo, hay un pequeño error, aquí debería ser A2. Pero en el fondo estamos viendo que esto se va a convertir en densidad, esto se va a convertir en densidad, esto se va a convertir en densidad. Resulta que es el mismo fluido en toda la tubería, por lo tanto es la misma densidad. Aquí, por ejemplo, se fueron la distancia y nos quedaron estas unidades de medida, y esto se convierte en presión. Aquí también, presión. Entonces nos empiezan a aparecer las variables físicas que son más representativas de un sistema, como la que podemos ver al final. O sea, ya una vez que yo hago todos los reemplazos, fíjense, se desaparece la masa, ya no estamos trabajando con el volumen, pero trabajamos con la densidad. Y la densidad, de hecho, es re importante porque la podemos ver en todos lados. Es una de las características importantes de los fluidos. Y también aparecen las presiones. ¿Por qué? Porque si una presión es un sistema, este no se mueve. Una relación directa. Ya. Entonces, esta es la ecuación de Bernoulli, por lo menos la primera parte. Hay otras formas de expresarla, pero no las vamos a ocupar acá. Ya. Luego de Bernoulli, vamos a pasar con este caballero, Torricelli, otro tipo que también trabajó con fluidos. Vamos a ocupar Torricelli, pero el teorema de Torricelli es algo súper específico. Resulta que nosotros vamos a trabajar con estanque. Pero en el fondo, un estanque es como tomar una tubería. Por ejemplo, miren la primera parte. Aquí tengo un segmento de la tubería que cambia sus dimensiones. Entonces yo podría perfectamente hacer un estanque parecido, donde he cambiado sus dimensiones. Disculpen que se vea feo, pero es solamente por temas de ejemplificar. Y finalmente llegamos a lo que vamos a trabajar típicamente, que es el modelo hidráulico con su típica ecuación diferencial, que las vamos a ver en el camino. Entonces Torricelli lo vamos a ocupar porque permite saber qué pasa en un estanque que está abierto, que las presiones están en contacto, tenemos presión atmosférica en los extremos, y me permite obtener una expresión que se utiliza para ver el modelo hidráulico final. Ya, el teorema de Torricelli no vamos a ahondar, pero dice que la velocidad del caudal de salida se puede ver
como en la raíz de 2GH, donde H, dependiendo de dónde esté situado el estanque, puede ser la altura de la presión, la altura del estanque, o sea, el máximo, ¿cómo se llama? La máxima altura para ver la presión hidrostática. Entonces, esta es la aceleración de gravedad y este es un componente. Entonces, vamos a ver de dónde viene Torricelli. Eh, la razón de que hayamos visto Bernoulli es que necesitábamos entender que Torricelli viene de Bernoulli. Entonces, vamos a modificar un poco la ecuación que teníamos originalmente. Y si bien la ecuación tenía dos términos que estaban igualados, yo tomé todos los términos que estaban acá y los pasé para acá restando. Y se ve raro. Pero hasta acá llegaron todos los términos sin ningún problema. Entonces aquí quedó, por ejemplo, RGH2 menos RGH1. Y así equilibramos todos los términos. En otras palabras, para que todo quedara juntito. Luego factorizamos por ρg y quedó H2 menos H1. Luego factorizamos por ρ medios y quedó V2 menos V1 y quedaron las presiones. ¿Por qué nos interesa esta ecuación? Porque ahora, para ver Torricelli, vamos a empezar a hablar de un par de consideraciones. Primero vamos a ver este esquema. Fíjense que en este esquema consideramos que la base del estanque es mi altura 2, o sea, la altura de salida. Y vamos a considerar que es 0. Luego vamos a considerar que la altura final, o la altura total, es h, que es también un parámetro. Entonces aquí tenemos 0 y aquí tenemos h. Luego, aquí hay un tema importante, la velocidad 1 y la velocidad 2. Resulta que si yo tengo un volumen gigante de agua y yo quiero ver cómo se desplaza este fluido acá, este fluido por ejemplo se tiene que mover hacia acá, resulta que si yo aquí hago un pequeño agujero, como los que habitualmente para eso está pensado Torricelli, por acá va a salir un fluido y por acá la velocidad va a ser notoria, pero resulta que acá la velocidad va a ser imperceptible. Entonces, para que sea, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa en este caso? Disculpen un poco eso. Eh, como la velocidad casi no se ve, podemos decir que la velocidad en la parte superior del estanque es cero. Otra característica, resulta que hay una presión atmosférica acá y una presión atmosférica acá, por lo tanto las presiones son iguales. ¿Qué pasa con esto? Que si las presiones son iguales, esto se hace cero. ¿Qué otro valor se hace cero? H2. ¿Qué otro valor se hace cero? La velocidad 1. Quedándonos la expresión que está aquí abajo. Luego, si yo elimino los ceros y despejo la ecuación, obtengo esto. Y esta ecuación, si yo despejo la velocidad, obtengo que la velocidad es la raíz de 2GH, que es lo que habíamos planteado inicialmente como ecuación de Torricelli. Pero aquí estamos viendo de dónde viene ese término. Habitualmente eso no viene en un libro de sistemas de control, lo que viene es esto. Entonces vamos a hacer una modificación de la ecuación de Torricelli, indicando que el caudal de salida, o la velocidad del caudal de salida es esta. Ya, entonces en este caso sabemos que el caudal de salida se puede calcular como la sección que hay acá por la velocidad. Dado que tenemos la velocidad, reemplazamos y obtenemos el caudal final utilizando la ecuación de Torricelli. Y este caudal me entrega esto, que el caudal de salida es igual a una constante que se puede calcular acá por la raíz de h. En este caso, eh, esta es la ecuación que ustedes sí van a encontrar en los libros de control, no en lo anterior. Por eso era importante que pasáramos por Bernoulli o Torricelli para que supiéramos de dónde viene este término que nos plantean en los libros. Ahora que ya tenemos esto, vamos a ver cómo planteamos la ecuación. Lo que debemos tener en cuenta es que cuando yo tengo un caudal de entrada y un caudal de salida, esto va a provocar una variación en el volumen con respecto al tiempo. En otras palabras, el volumen del agua, el volumen del estanque está variando con respecto al tiempo debido a que estos dos están variando. Fíjense que si en algún momento el caudal de salida se iguala con el caudal de entrada, no va a haber variación de volumen.
¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Teníamos primero la ecuación donde me dice que caudal de entrada menos caudal de salida es igual a la variación de volumen con respecto al tiempo. Luego debemos saber que el volumen se puede calcular como A por H, siendo este estanque un estanque de sección transversal regular. O sea, para un estanque cónico esto no va a servir. Aquí en la esquina, si quieren, me están quedando algunas ecuaciones si es que las llegamos a necesitar más adelante. Entonces, ya sabemos cómo calcular el volumen. Lo reemplazamos en la ecuación diferencial y ahí quedamos club. ¿Qué pasó con esto? Esta ecuación diferencial claramente tenemos un h elevado a un medio. Y por donde lo veamos esto no es lineal. No lineal. No lineal. Disculpen que lo esté escribiendo. No lineal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Existen algunas técnicas para linealizar y vamos a ver una aquí rápidamente. Primero, todos sabemos calcular una pendiente, que la pendiente lo mismo que una derivada. Entonces, ¿qué es? F de x menos f de a dividido en x menos a. Si yo tengo este gráfico, entonces tengo esta diferencia dividido por la diferencia entre estos dos puntos y la diferencia entre f de x menos f de a menos dividido en x menos a. Y esto nos da esto. Yo sé que la derivada en x es aproximadamente igual a la derivada evaluada en a. Por lo tanto, este f de x, que es igual a esta expresión, cambia y se convierte en un aproximado, donde la derivada evaluada en a es aproximadamente igual a esto. Luego despejamos f de x y obtenemos esta expresión, que esta expresión la van a ver bastante. Esta expresión es una linealización de una función. Esta función matemática no la vamos a ocupar. Ya, ¿qué vamos a hacer? Para el modelamiento hidráulico, o sea, la vamos a ocupar pero de otra forma. Para el modelamiento hidráulico vamos a despejar la ecuación de caudal que habíamos visto anteriormente. La ecuación de caudal decía que Q es igual a C por raíz de H. La cambiamos y despejamos H. Es un poco más fácil de trabajar. Y H es igual a Q0, o mejor dicho, Q al cuadrado dividido en C2. Luego despejamos y queda así. Ahora, hay un detalle. Resulta que existe un parámetro dentro de los estanques que se produce debido a todo lo que hay acá abajo. Por ejemplo, acá abajo hay un sistema de tuberías con codo, hay válvulas, y todo eso genera algo en la base que se llama resistencia hidráulica. Resulta que la variación de altura con respecto al caudal de salida es la resistencia hidráulica. Y ese valor es importante, que R es igual a dH de Q0. ¿Por qué es importante? Porque aquí, por ejemplo, una vez que yo tomo la ecuación de altura para poder linealizarla, en este caso voy a linealizar esta de esta forma, debo saber cuánto es H' evaluado en A, cuánto es A y cuánto es H de A. Ya. Entonces, para hacerlo, fíjense en el gráfico. Yo tengo Q0 y voy a pensar que esto parte en 0. La curva originalmente debería tener este comportamiento, pero para linealizarlo vamos a pensar que la curva tiene este comportamiento. Resulta que cuando tiene este comportamiento, ya es más fácil ver que la pendiente es siempre la misma, que es R. Pero aquí tenemos un R que es variable y cuando es lineal tenemos un R que es constante. Ya. ¿Qué pasa con esto? Yo voy a colocarme en el punto 0 para hacer la aproximación. Voy a indicar que A vale 0. Eso me sirve, ¿por qué? Porque se me da con esto. Si yo evalúo el 0 en la función, me va a dar 0. Por lo tanto, miren, esto me da 0, se va con esto. Y aquí, la derivada, claro, si yo derivo esto dos veces me va a dar 0. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la derivada en el punto 0 es dh de q. Acuérdense que estamos viendo eso. Y esto, en el fondo, es la resistencia hidráulica. Por lo tanto, reemplazamos esto y decimos que h de 0 es igual a r. Y claro, es bastante fea la aproximación en general, pero es una aproximación válida. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Aquí
reemplazamos por R, h de 0. Entonces quedaría que h es igual a R por Q. Ahora, si lo seguimos viendo, aquí escribimos que h es igual a R por Q y despejamos Q, que es el Q de salida. Me da h dividido en R. Este h dividido en R ahora lo reemplazo de nuevo en la ecuación original, no en la que no podíamos trabajar, que decía C raíz de h, sino que reemplazamos esta. Y fíjense cómo nos queda. De acá, llegamos acá, y esto ya es completamente lineal. Entonces al despejar nos da una ecuación completamente lineal con la que ya podremos trabajar tranquilamente y ya es con lo que se supone que trabajaríamos para hacer un modelamiento, una simulación de un sistema hidráulico. Ahora, si ustedes quieren pasarlo al plano S, tienen que solamente aplicar la plaza a ambos lados. Aquí, por ejemplo, van y le aplican la transformada de la plaza y le aparece acá. Transformada de la plaza de la entrada, transformada de la plaza de la variable de salida de cada uno de los componentes. Eso me quedaría así. Lo arreglamos un poco para que quede el numerador y el denominador acá. Luego tengo que preguntarme qué función de transferencia estoy buscando. Y yo sé que necesito h dividido en q, porque la salida, que es nivel, dividido en el caudal de entrada. Ahora, después de que yo despejo esto y hago toda la matemática, llegamos a que h dividido en qi es r, que es la resistencia hidráulica, dividida en ARS más 1, donde AR corresponde a tau, la constante de tiempo de un sistema de primer orden. Ya, esto era solamente para que se vieran de dónde venían la mayoría de los componentes. No nos vamos a detener fuertemente en cada uno de los puntos porque el propósito era entender el modelo en forma general, desde Bernoulli pasando por Torricelli, entendiendo qué tipo de aproximación se podría haber utilizado y cómo se dieron las relaciones matemáticas que utilizamos en el trayecto. Hasta luego, espero que les guste el video.